Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Subirats, soy astróloga y como cada 15 días te vengo a contar sobre el clima de las lunaciones. En este caso te cuento la de la próxima luna llena en Escorpio, que es el lunes 12 de mayo 2025 a las 18:55 hora Barcelona, aquí en España, y en el grado 22 de Escorpio. Es decir, tenemos la luna en el 22 de Escorpio, el sol en el 22 de Tauro. Es ese momento del mes en que por la noche la luna se ve más brillante, está más llena, refleja más la luz del sol. Ese momento en que las emociones están más a flor de piel también. Y ese momento en que cerramos el ciclo que se abrió en la luna nueva en Escorpio el 1 de noviembre de 2024. Estamos como culminando una etapa. Que como siempre os digo, estamos ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. Así que estamos cerrando, abriendo todo el rato y otros ciclos que van en paralelo están solapados, porque la vida va de ciclos. Entonces, en esta lunación, que es en Escorpio, Escorpio se asocia mucho con la transformación, con la muerte, con el renacimiento, con las crisis, con los procesos que hay detrás de lo que se ve, es decir, esas cosas que están escondidas, reprimidas, suprimidas también. Entonces, cuando tenemos una luna llena en Escorpio, esas emociones que tienen mucho que ver con la luna, y aparte emociones repetitivas, inconscientes, normalmente con la luna, que tienen que ver con algo reprimido, algo escondido, algo suprimido, algo que lo hemos querido dejar debajo de la vista de la gente nuestra, nosotras, va apareciendo, va a aparecer. ¿Y cómo va a aparecer? Pues seguramente sopetón. ¿Por qué? Porque al lado del Sol tenemos Urano. Urano es el planeta de la incertidumbre, de lo repentino, de la consciencia que viene como un rayo. De hecho, se asocia mucho con la imagen del rayo Urano. El rayo que no sabes dónde te va a caer, no sabes lo que te va a traer, pero sabes que te va a traer cambios y te va a mover el piso, te va a mover el suelo. Lo que pensabas que nunca se podía mover, te lo va a mover. Te va a liberar de eso que pensabas que no se podía hacer, de esos condicionamientos, pero el precio que pagamos por la liberación es hacernos responsables de lo que surge nuevo, de esa incertidumbre, de esos nuevos caminos que podemos empezar a caminar, pero que no sabemos a dónde llevan. Es curioso Urano. Entonces, este Urano que está de la mano con el Sol hace que esta iluminación de lo que nos queda inconsciente, lo que nos queda más reprimido, más debajo de lo que no se ve, de repente salga de forma repentina. Noticias a nivel global, noticias de cosas que están escondidas y de repente salen. A nivel personal, esos procesos internos que ya los teníamos medio medidos, pero de repente hay una nueva información mucho más profunda, mucho más reveladora y sutil que nos ayuda a entender mejor lo que está pasando, a poner más piezas en el puzzle. Después haremos cosas, pero tomar la conciencia es lo primero para poder después hacer algo al respecto y cambiar y transformar. Así que es una luna muy potente para los signos fijos, también porque no solamente está activo Plutón, Tauro y Escorpio, que son dos signos fijos, sino que los regentes de Escorpio, que tiene dos regentes, Escorpio tiene dos señores de ese signo, uno es Marte, que es el antiguo, que está en Leo, y el otro es Plutón, el moderno, que está en Acuario. Así que tenemos la cruz fija, súper activada, súper dinámica, y nos va a despertar, sobre todo para la gente que tenga mucho de signos fijos, a despertar mucho estos miedos al cambio, al no controlar el cambio. Lo que pasa a veces, a menudo, con los signos fijos es que no quieran el cambio, quieren un cambio que puedan controlar, que puedan entender, un proceso un poco más lento a la hora de cambiar. Y los cambios pues, son como son. Y con Urano en Tauro, formando parte de esta cuadratura, o sea, de estas tensiones, el cambio es imprevisible, puede ser muy radical y muy rápido. Entonces perdemos el control, perdemos la referencia perdemos. Es como si hubiera un terremoto, el suelo se empieza a mover y dices, pues esto no se tiene que mover, ¿qué pasa? Pues se mueve. Después, cuando se acaba de mover, las cosas quedan diferentes, dispuestas de forma diferente y podemos encontrar nuevas maneras, nuevos caminos, nueva información. De hecho, el mapa cambia y nosotras podemos cambiar con él. Nos ayuda a hacer esos cambios profundos, importantes, significativos, pero nos mueve y eso da miedo normalmente. Luego tenemos que estos dos regentes de Escorpio, tanto Plutón como Marte, ambos se relacionan con
con poder, con fuerza, también con fricción y conflicto, con enfrentamientos. Entonces están enfrentados dos de los planetas que movilizan más y que sacan más a la luz miedos, conflictos y esas cosas. Así que eso va a estar a la orden del día. Vamos seguramente a poder ver y entender mucho más de forma emocional, porque la luna al final está en el signo emocional de Escorpio, como entender qué nos pasa con ciertas o qué miedos nos surgen, que seguramente vendrán de la infancia o hasta de el árbol genealógico, generacional, qué nos pasa con ciertas cosas que nos dan miedo. Cómo reaccionamos, cómo nos colocamos y cuáles son nuestras estrategias para reprimir o para contener eso que nos da miedo. Eso son perlas para tirar del hilo y entender, yo me muevo así, yo tengo miedo a esto, yo lo hago así para no qué. Y normalmente ahí detrás hay una emoción primaria relacionada con el miedo, con el no querer vivir eso. Y por eso son perlas, porque Urano nos ayuda a destapar como la piedra que te va a permitir ver eso y después vas a poder hacer algo al respecto o vas a poder entender mucho más tus procesos internos y qué es lo que te está dificultando personalmente e internamente a abrazar más toda la época de cambios que estamos viviendo y que vamos a continuar viviendo, para poderlo después hacer de una forma, o abrazarlo, o surfear estos cambios de una forma mucho más, te diría que hasta adulta, de una forma más consciente, vale, no quiere decir que no nos vivamos, no quiere decir que no nos den miedo, lo que pasa es que seguramente no nos aterrarán o no nos congelarán a la hora de después movernos, sino que dirás, bueno, este es mi miedo, este es mi monstruo, por decir algo, lo puedo ver ahora, antes no quería ni siquiera verlo, ahora lo puedo ver, lo puedo entender. No tengo que hacerme coleguis si no quiero con este monstruo, aunque a veces hasta te puedes hacer súper amigo, ¿no? Pero es entender que eso está por una razón, estaba para un tema de protección, de seguridad, y que seguramente ahora ya no hace falta y lo que te está es condicionando o te está limitando para que tú puedas continuar explorando el mundo y abriendo posibilidades y caminar por donde realmente tú quieres y no por donde en realidad te están marcando estos condicionamientos, estas limitaciones. También decir que además esta salida o esta iluminación de estos miedos o de estas dificultades que se nos enquistan a la hora de poder cambiar y transformar van a venir también como mucho más intensas porque Plutón, que es uno de los regentes de Escorpio, por lo tanto de la Luna, y además está en tensión con el otro regente y con el Sol y con la Luna, es decir, está muy movidito. Este Plutón está, lo que se dice, retrógrado, pero en realidad está estacionario. Empezó a retrogradar el día 4 de mayo, pero como es el planeta más lento del sistema solar que conocemos ahora en astrología, digamos, se pasa mucho tiempo en el mismo grado hasta que no empieza a retrogradar, realmente a caminar hacia atrás. Con lo cual, como empezó el 4 de mayo a retrogradar, estamos la luna nueva es el 12, todavía está en el mismo punto que estaba cuando empezó a hacer el cambio de dirección, con lo cual está el influjo y la energía de Plutón está muy direccionada, está muy fuerte, con lo cual eso puede todavía sentirse mucho más intenso y mucho más aterrador hasta, o de eso, que el miedo salga como mucho más irracional. Hay que tenerlo en cuenta porque todo miedo irracional lo que quiere, cuando realmente la situación no es de peligro, es simplemente ser reconocido, ser visto, y así es como lo podemos transformar, que es la propuesta de la Luna en Escorpio, ir transformando estos miedos, entenderlos y transformarlos en poder, en fuerza, en que esa energía te sirva para ir hacia lo que realmente quieres, encontrando un nuevo camino y no para quedarte ahí sosteniendo esto no lo quiero, me resisto, con lo cual gasto mucha energía en evitar ciertas situaciones. Es más fácil decirlo que hacerlo, también te digo, pero esa es la invitación. Como también dato interesante de esta luna es que Saturno es en la siguiente lunación, o sea, es la última luna que tenemos Saturno en Piscis antes de que entre el día 25 de mayo a Aries. Es verdad que va a entrar por 4 meses, volverá en septiembre a Piscis y no será hasta el 2026 que definitivamente entrará en Aries. Pero digamos, de todo este año 2025 es la última antes de que Saturno
pise por primera vez después de 28 años el signo de Aries, con lo cual también es justamente es indicativo de este tipo de limpieza. Es como antes de pisar y de que nos dé este tráiler de lo que va a ser Saturno en Aries, es como que se ocupa o nos ayuda, porque está en buena sintonía con la lunación, nos ayuda a decir, acabamos de limpiar la mierda más gorda, que parece que no, pero todavía está ahí, sutil, es pequeñita, pero es muy importante, es como un peso grande, acabar como de reestructurar esos fundamentos. Por tanto, es una acción, un efecto, un influjo, digamos, de este Saturno benévolo a la hora, que no quiere decir fácil, pero benévolo en el sentido facilitador para reestructurar y recolocar esos fundamentos, limpiarlos. Con Neptuno ya en Aries, que ya hace un par de lunaciones que lo tenemos en Aries, lo que antes se podía sentir un poco como, bueno, si yo me quedo aquí, igual alguien viene y me salva, ¿vale? Porque sí que es verdad que Neptuno tiene mucho que ver con el ser salvados, el esperar que alguien venga y nos solucione, ¿no? La ilusión de que las cosas se solucionen simplemente por mi imaginación, ¿no? Por mi creatividad. Al estar en Aries, aquí nos dice, las mierdas que salgan de esto las vas a tener que gestionar y que atender tú. Tú vas a ser tu propio jefe, tu propio gurú, tu propio líder en gestionar estos miedos y transformarlos. No va a venir de fuera. Obviamente, como somos seres sociales, estamos en sociedad, vamos a contar con la ayuda de otras personas, podremos hablar, podemos vernos reflejadas en otras personas, en otras conversaciones, vamos a encontrar muchos espejos seguramente, sobre todo porque Plutón está haciendo una cuadratura casi exacta con Mercurio, que tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la parte más mental, y cómo ordeno yo mis pensamientos y mi diálogo. Entonces es favorecedor a la hora de tener conversaciones importantes y significativas que me den mucha información respecto a estos miedos que me están saliendo o que me pueden salir o que los estoy sintiendo y los estoy reprimiendo o que los quiero contener. Así que puede ser... estaría guay estar atentos y atentas a conversaciones interesantes, o sea, significativas con otras personas respecto a algo muy íntimo, muy vulnerable, muy de miedos, muy de temas a veces de la infancia también. Y eso puede ser también algo que nos ayude a sacar más información y a liberarnos de estos condicionamientos también. Y eso es lo gordo realmente. Yo creo que hasta aquí ya tenemos suficiente información. Está todo bastante intenso, está todo muy movido. El marco general continúa siendo este cambio de ciclo. Hay muchos planetas a final de Piscis, principio de Aries, con lo cual es finales, principios. Estamos metidos, inmersos en un cambio de paradigma que ya llevamos tiempo, que no es una cosa de un mes, 2 meses, 3 meses, sino que es cuestión de años. Estamos como en pleno, en el meollo de ese cambio, y estas lunaciones que son tan intensas en realidad vienen para que podamos hacer esos cambios con más facilidad. Ahora enfrentamos esto que nos cuesta más para luego que sea más fácil el camino. Si lo queremos ir chutando para adelante, digamos, haciendo que no existe y vamos tirando esas limitaciones, esos miedos, eso que a lo que nos agarramos hacia adelante, nos lo encontraremos igual en algún momento y seguramente será mucho más abrupto, será mucho más costoso, la montaña se va a hacer mucho más empinada como para subirla y para atravesarla. Así que la invitación es no querer controlar, sino simplemente observar, sentir, ponerle la conciencia. Cuando haya pasado más el fervor de esta luna llena, la intensidad de esta luna llena, ahí podemos poner más las cosas en orden y entender más el que sí, esto por aquí, esto por allá, esto significa esto, vale, verlo. Pero ahora es más momento en las lunas llenas de observar y ponerle la máxima conciencia que podamos. Y ya está. Pero son intensas estas lunas, sobre todo para la gente que tenga muchos signos o muchas partes importantes de su carta en signos fijos. Eso es como... pensábamos que resistiríamos, pero no, se nos mueve todo también. Y está bien que se nos mueva, está bien que vivamos el no saber hacia dónde, no saber qué, el no entender nada y el sentirnos desnudas. También, está bien. Es parte del proceso. Luego ya nos vestiremos con las mejores galas. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Si queréis entender exactamente cómo os afecta estas lunaciones a vuestra carta personal, a vuestra personalidad, específicamente vuestra personal, me podéis pedir sesión y miramos cómo se va desarrollando esto para ti. En cualquier caso, nos vemos en 15 días, o si se me da otro vídeo entre medio, pues entre medio, pero para las lunas, en 15 días, otro vídeo. Un besito y nos vemos pronto.
Chao.